Fernando Lostao, de la Universidad de San Pablo, y su materia, nos internamos en la música, es Huellas de la nostalgia por la tierra abandonada en la canción aragonesa. Procederemos después con las ponencias de Juan Alfredo Barrio, de la Universidad de Valencia, y finalizará, digamos, la mesa vuestra profesora Cristina de Prado, acreditada como profesora titular de Historia Contemporánea, y bueno, ya me toca a mí cerrar en 2 minutos. Vamos bien de tiempo, vamos a seguir respetando esa cortesía académica, y bueno, de nuevo muchas gracias a los tres queridos amigos ponentes por acercarse a participar en este congreso internacional. Fernando, querido amigo, cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique, y todo un honor poder participar hoy en esta jornada. Tengo que hacer algunas aclaraciones previas. Primero, mi especialidad no es el estudio de la música popular, soy un mero aficionado, me dedico a algo mucho más farragoso, a varias cosas distintas. Soy por un lado abogado, licenciado y doctor en Derecho, abogado desde hace unos cuantos años, colegiado en el Colegio de Zaragoza, por eso ya habrán deducido, ¿no?, que por eso voy a hablar de Aragón. Creo que me estoy dirigiendo a un público de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, ¿no? Vale. Muy bien. Entonces, y doy una asignatura que se llama Mercado Único Europeo, algo mucho más muy farragoso. Sin embargo, también dentro del CEU hay una fundación que se llama la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que tiene el nombre del primer presidente del CEU y el fundador de la entidad que la promovió, la Asociación Católica de Propagandistas, un santanderino de pro que el profesor San Miguel conoce perfectamente, porque entre otras cosas fue paisano suyo. Bien, y entonces, un día comiendo con el profesor San Miguel me habló de estas jornadas y yo, pues que me lanzo a todos los ruedos, dije, pues bueno, yo he seguido mucho y sigo la música popular de Aragón, y allí siempre está reflejado pues muchas de las cosas que se van a hablar hoy, ¿no? Sobre todo esa nostalgia por la tierra perdida, ¿no? Entonces yo creo que, como es un público joven, seguro que les parece bien que empecemos, mi idea sería, si les parece bien, empezar con un poquito de música y acabar con un poquito de música, ¿no? Porque así nos ambientamos. Vamos a escuchar esta canción, a ver si llega, porque no hay micrófonos. Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la Opel. El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchite, la tierra de Mirambel. Bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré. ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Belcero, las gentes de Chanoval, unos que fueron a Francia y una
Bueno, vamos a dejarlo de momento por aquí. Esta canción la canta un grupo que se llama Ixorray. Ixorray, que en aragonés significa no importa. Y en algún momento se interviene José Antonio Labordeta, que no sé, que levante la mano quién ha oído hablar de José Antonio Labordeta. Aparte de los de las primeras filas, que ya lo... ¿Alguno de atrás ha oído hablar de José Antonio Labordeta? Bueno, nada, todo esto se hace más emocionante todavía. Bien, entonces, ¿qué es lo que pretendo aquí? Pues bueno, contar cómo se ha reflejado en la música popular de Aragón, y ahora vamos a delimitar a qué me refiero. Supongo que, claro, hay muchos de aquí no nacidos en España, quizás no conozcan muy bien Aragón, quizás hay de su capital, Zaragoza, que es una gran ciudad que tiene nada más y nada menos que la mitad de la población de Aragón. O sea, casi 700.000 habitantes de 1.300.000, ¿no? O sea, significa que Aragón tiene grandes zonas despobladas, ¿eh? Luego hablaremos de eso, ¿no? Bien, de hecho se habla de Zaragón, ¿no? Entonces, vamos a hablar cómo se ha reflejado pues esa tristeza por la tierra perdida, esa nostalgia por el pueblo abandonado, por esa rabia también, incluso por por las amenazas de trasvase del agua, del río Ebro, pero luego también hay una evolución al final, hay una evolución de un grupo del que hablaré a continuación, en que, digamos, tiene un tono más optimista, tiene un tono de recuperar la historia y de ir para adelante, ¿no? Y de permanecer en la tierra, ¿no? Y de no abandonar la tierra, permanecer en ella y fortalecer, ¿no? Y fortalecer los sitios que pueden quedar abandonados. Bien, vamos a hablar más o menos de un periodo de 50 años que pues, se podía inaugurar en el año 68 con el primer disco de Labordeta. Labordeta fue un hombre polifacético, fue poeta, escribió en prosa, fue profesor de instituto, ahí le dio clase a nada más y nada menos que Federico Jiménez Los Santos, y mantuvieron la amistad, las cosas bonitas y paradójicas de la vida, ¿no? Y luego fue político también, y fue hasta parlamentario, ¿no? Tiene una muy interesante intervención, ¿verdad?, porque fue muy conocido, mandando a cierta parte que empezaba por mí a ciertos políticos. Bien, él empezó en el año 68 con un álbum que se llama Andros II. El año 68 estamos hablando de la dictadura de España, y el año 71 tiene un disco que revela mucho sus intenciones, Cantar y Callar, año 71. Bien, y nos vamos a ir pasando por voy a hablar en total de 6 grupos, hasta la Ronda de Voltaña, que empezó en el año 1992 y que todavía siguen totalmente vigentes, incluso en su último, han intervenido en el Ateneo en Madrid ahora, en mayo, y en su último disco intervinieron, entre otras personas, con la propia Amaral, cantó una canción en aragonés con ellos. Bien, por cierto, tengo una playlist que se llama Nostalgia por la Tierra Perdida, donde están todas estas canciones, 40 y tantas canciones, 43 o 44 canciones. Probablemente lo mejor sería que podríamos hacer ahora es escuchar otra vez canciones y dejarlo, pero bueno, entonces no me invitarían a comer y tampoco se trata de eso. Bien, los pioneros. ¿Quién estuvo junto a Labordeta? Junto a Labordeta estuvo La Bullonera, que es un grupo que empezó en los años 70 y acabó en el 80, aunque luego uno de ellos ha tenido muchos revivals, ¿no?, con Labordeta, y con el tercer hombre, que es Joaquín Carbonell, que ese es el que vivió más tiempo, murió en el año 20, desgraciadamente a causa del COVID, y tuvo un montón de álbumes desde los 70 hasta prácticamente un recopilatorio de 50 años de música en el año 20, ¿no? Bien, hubo un primer encuentro. Labordeta tuvo muchos al final de sus carreras, dio muchos discos en conjunto. Labordeta cantó con Serrat, con Sabina, con Javier Rival, con Imanol. Bien, en el año 73, en concreto el 13 de noviembre del 73, se celebró en Zaragoza, el Teatro Principal, el primer Festival de la Música Popular de Aragón, que fue de alguna manera un reto. Es un reto al censor, fue un reto a la dictadura. Era entonces
se empezó a hablar de la canción protesta. En otras partes de España ha habido muchos otros cantantes que se enmarcan dentro de ese movimiento, y tuvieron pues bueno la valentía de intentar organizarlo coordinados por un periodista de la cadena SER, de Radio Zaragoza, José Juan Chicón, y con una peña, la Peña del Cachirulo. O sea, lo quisieron meter como algo popular, ¿no? De música popular, como la nueva canción aragonesa, aunque lógicamente tuvo mucho de canción protesta, ¿no? Y de plantarle cara al régimen. Ahí se inició un movimiento de muchísimos más conciertos, de sacar las banderas aragonesas, de hablar de la tierra, de hablar de la libertad y hablar de la democracia, ¿no? Además coincidió pues bueno, pues con el golpe de Allende, ¿no? Ese mismo año. En fin, son momentos complicados. Bien, y hasta la Ronda de Voltaña, que será el último grupo que nace, digamos, voy a hablar de otros dos grupos intermedios. Ixorray, que es el que nos ha regalado esta canción al principio, que empezó en el año 93 con un disco que se llama Música y Mondongo, bastante peculiares. Estos eran rock and rolleros, y mezclando cosas de la tierra y cosas de fuera, con un sentido bastante humorístico. Y luego Más Birras. Más Birras tiene una historia muy, muy conocida. Más Birras, cuyo nombre, verdad, nos evoca momentos divertidos, empezó en el año 87 y acabó prácticamente en el año 92. Pero su líder se llama Mauricio Aznar. ¿Hay algún argentino aquí? Bueno, o boliviano quizás. Bueno, Mauricio Aznar tuvo un proceso de reconversión muy singular, porque rompió en pleno éxito de su banda, rompió con ella, que era rockabilly, pero también con mucha reminiscencia de la tierra aragonesa, y se fue a Argentina a conocer el folclore popular, siguiendo los pasos de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, pero ahí se encontró con las chacareras de un tal Carlos Carabajal. Bueno, pues todo esto se cuenta en una película que ha estado a punto de representar a España en los Oscars, que se llama La Estrella Azul. La vida de Mauricio Aznar, que desgraciadamente murió de una muerte para el año 2000, se cuenta en esa película. Bien, que os aconsejo obviamente ir. Bien, y todo esto acaba con la Ronda de Voltaña, que es mucho más que un grupo musical, es todo un movimiento cultural muy peculiar, que está recuperando instrumentos, letras, canciones e historias. Ellos nacen en el Sobrarbe, ¿verdad? El Sobrarbe, como eso es la cuna de Aragón, ¿no? El condado Sobrarbe, de Aragón, en el año siglo VIII, si no me equivoco. Ahí nace Aragón, y nacen allí, en un pueblo que se llama Voltaña. Y entonces esta era una gente que simplemente se juntó para rondar. O sea, rondar tiene muchas acepciones, pero la más conocida, la más entroncada con la música, es ir por las calles cantando con instrumentos, sobre todo de cuerda, ¿no? Pero también con gaitas de boto, pues también habéis escuchado gaitas en la canción, ¿no? En la gaita, digamos, aragonesa, ¿no? Las más populares aquí son las asturianas y las gallegas, pero también había en el Pirineo, sobre todo, la gaita de boto. Bien, y entonces están recuperando toda esa música, pero son solamente aficionados. El líder es un registrador de la propiedad, el registrador de la propiedad de Voltaña, Manuel Domínguez, que no ha querido abandonar su tierra bajo ningún concepto, y que está allí haciendo todo este trabajo adicional, aparte del suyo, obviamente. Bueno, quiero decir que todo lo que es Benasque y Cerler, no sé, mucho movimiento inmobiliario pertenece al registro de Voltaña, o sea que también tendrá trabajo por allí. Pero bueno, ese es un comentario aparte. Bien, entonces, este grupo, que repasando para preparar estas notas, pues he visto que han actuado más veces fuera de Aragón de lo que yo pensaba. Han estado en Francia, en Bélgica, han estado en Holanda y a Barcelona ya ni muchas veces, a Madrid ya unas cuantas, y otros sitios de España. Bueno, pues es todo un movimiento. Ya llevan 7 discos. El otro día, las fiestas del Pilar, estuvieron el domingo con más de 10.000 personas, y creo que tienen mucha calidad en su música, y están recuperando, sin dejar esa nostalgia, que la tienen y mucha, hacia la tierra, pero tienen un espíritu, digamos, más constructivo, más de esperanza de futuro, ¿no? Bien, vamos a ver algunos temas centrales, ¿no? que tocan estas canciones, ¿no? De estos 6 grupos, ¿no? Hay muchos otros, y cantantes maravillosas,
pero que yo no puedo hablar de ellas porque no tocan el tema. Amaral, María José Hernández, Carmen París, pero hacen otro tipo de letras, digamos, ¿no? Bien, La Bordeta tiene una canción que se llama Aragón, precisamente, ¿no? Donde describe Aragón como un lugar de polvo, niebla, viento y sol, que es con lo que comenzaba la canción de Ixo Array, precisamente, ¿no? Y donde hay una huerta, el agua escasea, el agua es algo típico, es una obsesión, ¿no? De los aragoneses, escasea, y se menciona en muchas letras, como luego veremos, ¿no? Y donde hay una huerta, dice, al norte de los Pirineos, al sur la Sierra Callada, la Sierra de Teruel, una sierra abandonada prácticamente, con unos niveles de despoblación tremendos, luego también hablaremos brevemente de eso, y pasa el Ebro por el centro con su soledad a la espalda, ¿no? Y finalmente acaba diciendo, hablando del Moncayo, al oeste del Moncayo es un monte Cayo, ¿no? Del que hablaban los romanos, que está entre la provincia de Aragón, de Zaragoza y de Soria, y cantado por Machado, cantado por Bécquer, ya parece como que es un dios que ya no ampara, ¿no? Que no permite que la gente siga en su tierra y que se tienen que abandonar, ¿no? En Cantares de la Tierra Adentro, aquí la Bordeta nos dice, aquí lo único que se anda, dice, hace tiempo que nos dicen que todo se andará, aquí lo único que se anda es la gente que se va, ¿no? La gente que se va, la gente que abandona su tierra, y que hoy sigue pasando, porque los pueblos se van quedando despoblados, como muy bien se habrá hablado aquí, se seguirá hablando, ¿no? Pues eso sigue pasando, ¿no? En Meditaciones de Severino el Sordo, la canción que se conoce más bien como Arremójate la tripa, ahí nos habla la Bordeta con un tono mucho más irónico de la situación de un pueblo, las meditaciones del... esa canción refleja las meditaciones de Severino, que es el pregonero, ¿no? Y nos va contando cómo Marcelino y la Miguela se han ido a la inmigración, ahora dicen Gutentaje, a Orfiderse en Chuligó, y nos dice cómo los hijos de la María se han marchado a Nueva York, uno trabaja de negro y otro de indio en un salón. Nos va contando todo lo que está pasando, y dice, de 100 vecinos que éramos, ya solo quedamos 2, don Florencio, que es el amo, y un seguro servidor. Dice, don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo, con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Dice, un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor y me voy a Zaragoza y que pregone el patrón, ¿no? Bien, años más tarde, la ronda de Voltaña, cantan una canción muy bonita, el último tango en Sercué. Sercué es un pueblecito que se abandonó en los años 60, ¿no? Recrea cómo fue la última fiesta de pueblo allí, ¿no? Dice, adiós músicos, que el baile nunca pare, cargar el macho, el jazz y el acordeón, adiós vecinos, ¿para qué cerrar la puerta? Qué perra es la vida, una maleta de cartón. El pueblo que se abandona. Todavía de un modo mucho más dramático, la Bordeta en la canción La Vieja nos cuenta cómo a qué se dedica una señora, una anciana de un pueblo, ¿no? Que tiene a sus hijos fuera y que está todo el rato suspirando por ellos por cuándo van a venir, ¿no? La tristeza de tus ojos de tanto mirar, hijos que van para Francia y otros a la ciudad. Y también de un modo muy dramático, muy nostálgico, muy desolador, ¿no? La Bordeta le canta a la tierra como, ¿quién te cerrará los ojos? ¿Quién te va a dar, casi un tono mortuorio, ¿no? ¿Quién te va a sepultura a la tierra abandonada, ¿no? ¿Quién te cerra los ojos, tierra, cuando estés callada, ¿no? En la ronda de Voltaña, en la trilla amarga, nos plantea, pues probablemente se mete en el pensamiento de muchas personas lo que pensaron, que quedarse o salir. Quedarse es morir, sembrar en la nada, marcharse es volar, ser paja aventada. La vida es un trillo que me parte el alma, marcharse es morir, quedarse es ser nada. Bien, ya hemos visto todo hasta algunas pinceladas, ¿no? Porque hay muchas más canciones, hay muchos más grupos, sobre cómo se reflejan esa tristeza por abandonar la tierra en la canción popular de Aragón desde el tiempo que hemos hablado, ¿no? El agua es otro tema que está absolutamente que trufa toda esta música. La obsesión por tierras secanas, por tierras yertas, el miedo a la oposición a los trasvases,
el mar como lo ha dicho la canción que hemos escuchado, ¿cómo voy a abandonarte? Y el mar tan cerca tan lejos de aquí, ¿no? El mar como un lugar mítico de prosperidad, y luego los pantanos como un lugar que han enterrado muchos pueblos. Aquí hay algo paradójico, incluso contradictorio. Por un lado se necesita agua para regar, pero por otro lado los pantanos han inundado los pueblos. Es algo compatible, ¿no? El amor es a entender que los pantanos son poderes necesarios o algunos de ellos por lo menos, con la tristeza de que los pueblos quedan abandonados, ¿no? La Mordeta en su carta a Lucinio le dice: escúpele al pantano y a quien lo hizo, que nos quitó la tierra casi panizo. Y la Bullonera en una canción mítica también sobre los monegros. Los monegros es un desierto que está en Zaragoza, ya camino de Barcelona, una zona verdaderamente desértica, pues que se llama la canción Me dicen que no quieres. Dice: hay que coger al Ebro y otros ríos y aplacar con sus aguas tantos estíos bestias que han hundido a los monegros secos casi perdidos. Bien, la Carbonell cuando vayas a Huesca, ¿no? Los ríos y los pueblos se quedan desiertos si no les llega agua a estos desiertos. Dice: un poco más abajo en el mediano verás morir los pueblos en el pantano. Bien. Ixorray, con ese tono humorístico, dice: otro día en el secano que tampoco va a llover. He olvidado cómo suenan las gotas en la pared. Y la Ronda de Boltaña, la manera triste, cuenta la historia de una familia que vivía feliz en Sobrarbe, en esa zona de Aragón, del norte, del Pirineo central. Vivían felices y cómo de repente, y soñaban además, dice: mi casa era un barco velero cada vez que madre hacía la colada, con velas de sábanas blancas tendidas a los vientos de estas montañas, y de repente se hizo un pantano y de repente los echó de casa, ¿no? ¿Y quién me iba a decir a mí, que soñaba con el mar, que en un maldito pantano mi casa iba a naufragar, ¿no? Dice: bien, el mar como símbolo de prosperidad. Ya hemos hablado de la canción, la hemos puesto al principio, pero también Joaquín Carbonell pues dedica una canción muy bonita al mar, ¿no? Dice: me gustaría darte el mar, ¿no? Bien, orgullo, otro capítulo sería el orgullo, ¿no? El amor a la tierra, ¿no? Que es presente en muchas canciones. Ya, digamos, pasamos de un tono mucho más dramático, más nostálgico, casi desolador. Hemos pasado por el agua como obsesión, y ahora vamos a otras canciones que relatan más simplemente el amor a la tierra, ¿no? Y el orgullo de pertenecer. Hay una canción de Más Birras, precisamente, este grupo que os aconsejo escuchar. Bueno, si queréis entrar en mi playlist, pues está abierta. Y entonces se cuenta, dice: al este del Moncayo, ¿no? Dice, maldita sea mi suerte. Dice: los amigos en la taberna me dicen que el agua de mayo está al caer, pero al este del Moncayo solo hay sed y el desierto para correr. Y maldita sea mi suerte por quererla como si fuera mi mujer, como nadie la podrá querer. Y luego hay otra canción también de Ixorray que muestra sobre todo la firme determinación de no abandonar. Esto es la historia de un señor que es el último que se queda en un pueblo en las zonas más altas del Pirineo. Dice: hay una cruz en el Saso donde los mastines aullan soledad, donde cada noche enciendo el fuego para cenar, migas, uva y vino por los que se han ido, yo maldigo la ciudad porque todos se fueron de aquí. Y luego sus hijos le dicen: padre, el pueblo ya no es para vivir, venga con nosotros a Madrid. Así me hablan mis hijos, pero yo me quedo y aquí he de morir, con las manos llenas y un nombre de rey marcado por el viento y por el sol. Mi vida es parte de esta tierra, yo pertenezco a esa raza de hombres que un día marcaron su ley. Es una canción muy, muy bonita, muy profunda, que es todo un análisis antropológico, ¿no? Ixorray en un tono mucho más burlón, cuenta la historia de Florencio. Florencio se va del pueblo, va a trabajar probablemente a la Opel, a Zaragoza, y cuando se harta de hacer un trabajo mecánico decide volver al pueblo, ¿no? Dice: dice: Florencio dejó la sierra y bajó hasta la ciudad, donde haces 8 horicas en cadena y como Dios, poniendo el freno de mano o si no retrovisor.
Te agachas, lo abres, lo pones y pon. Te agachas, lo abres, lo pones y pon. Te agachas, me duele muchísimo el riñón. Te agachas, lo abres, me cago en... Bueno. Bien. La ronda de Voltaña, en otra canción, habla de... La ronda de Voltaña habla en otra canción también de permanecer. Aquí quiero vivir. Bien. Y acaban... tendré 2 minutos para acabar. Bueno, me dejo un minuto para acabar también con otra pequeña canción, que solo pondremos 1 minuto. Pero hay otras canciones que han recuperado la historia, la ronda de Voltaña sobre todo, que han recuperado la historia y hacen muchos guiños a relatos históricos, como por ejemplo la Cruz de Fuego, la Cruz de Fuego sobre la Carrasca, que se cuenta en la batalla en el siglo VIII, precisamente la batalla contra la invasión musulmana, como el ejército cristiano vio una cruz sobre una carrasca, una encina, y eso les animó y forma parte del escudo de Aragón, ¿no? Bien, dejamos esa última parte y que tiene un espíritu mucho más de recuperar la historia, de sentir orgullo y de decir sobre todo que hay que permanecer en la tierra. Pondremos 1 minuto al final. Y yo mi última reflexión de 1 minuto es de qué se hablaría hoy, cómo han cambiado las cosas en 50 años. La despoblación sigue, lógicamente hay muchísimos medios, se han hecho muchas carreteras, pero esas carreteras muchas veces han tenido un sentido contrario. Esas carreteras queríamos que fijaran la población y lo que han hecho es que la gente se ha ido porque ha tenido la facilidad de volver al pueblo el fin de semana. Aragón tiene sobre todo Teruel, pero parte de Zaragoza forma parte de lo que se llama la Laponia del Sur, con Soria, Guadalajara, otros provincias de Castilla y León. Bueno, pues la Laponia del Sur tiene una población de no llega a 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y los montes universales, donde apenas no llega a 1 habitante por metro cuadrado. Y esa es una situación actual, ¿no? Hoy la agricultura se está abandonando, está mucho más tecnificada, pero se está abandonando. El sector primario no es suficientemente... El sector primario en estas universidades urbanitas en las que vivimos no es promocionado en las ferias de empleo para que la gente vaya a vivir. Luego, no sé si habrá coloquio, podemos hablar un poco más de eso. Luego, las nuevas tecnologías de la energía, los huertos solares, los molinos, están haciendo que la gente prefiera alquilar los terrenos o los venda y que abandone también. Y la última noticia, la última noticia sería de esta semana. Una gran empresa ha comprado 600 hectáreas de viñedo en Cariñena para kiwi y arándanos. Dice, ¿estaremos volviendo al latifundio? Bueno, pues esas son reflexiones que también habría que hacer, ¿no? Otros tiempos, otras inquietudes. Bueno, voy a poner 1 minuto y acabo con una frase. 1 minuto de esa canción. ¿Me dejáis? 1 minuto de la canción, que significa, digamos, lo contrario, ¿no? Vamos a ver. Sí, casi como un himno. Con la tronada ven a rondar, ella se ve relampaguear. Si sopla aire de puerto, la que se va a armar. Tú dale al guitarrico pa' las notas que llevarán el compás. Buen tiempo para rondar y no parar. Rondar para decir que no nos van a sacar de aquí. Tu tierra estará viva mientras viva en ti. Rondar para decir con la voz de la lluvia cosas que yo solo no te sé decir. Rondar para decirte, país, 1000 palabras de amor. Si un trueno las apaga, mejor que mejor. Tú mira bien mis labios, verás qué misterio pronuncio sobre árabe. Aragón, tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra en la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país,
pues bien, nuevos problemas, nuevas realidades, nuevas inquietudes. Yo creo que permanezca el amor a la tierra, pero que el amor a la tierra no sea exclusivo. Sobre todo el amor al que viene de fuera, la acogida, el servicio al que viene de fuera. Esto es muy importante. Desde luego, no quisiera que quedara otro mensaje de lo que ha podido decir aquí. La acogida siempre como referente al que venga de fuera. Y lo importante es que, pues, que ni el poeta ni el cantor dejen de serlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. En efecto, Aragón nació en el siglo VIII y era un reino ya en el siglo XI, es decir, un reino de España.